Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en esta sesión del taller de diseño universal para el aprendizaje. Estamos ya en la tercera sesión, donde vamos a ver el principio del diseño universal 2, proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Este taller se está dando en el marco de las actividades no escolarizadas de la Escuela Superior Ciencias de la Educación, y el planteamiento es que vayamos viendo en cada taller, en cada sesión del taller, uno de los principios del DUA. Les quiero comentar también que estas sesiones se están ya subiendo al grupo de YouTube, perdón, no al grupo, al canal de YouTube, y se las voy a hacer llegar de alguna forma u otra a través de Yoxelin. Esta sesión también se va a estar subiendo a través del grupo perdón, a través del canal de YouTube. Entonces vamos a comenzar, estamos ya grabando la videollamada y vamos a presentar nuestra pantalla. ¿Me pueden decir, por favor, si ya la ven? Sí, doctora, ya sabe. Muchas gracias. Pues bien, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Recuerden que el taller finaliza el próximo jueves 26 de octubre. Vamos a estar transmitiendo de 2 a 3 de la tarde la última parte del taller, que sería el principio de múltiples formas de motivación. Entonces, va a ser muy importante su participación, como también lo es que ustedes nos contesten, por favor, este formulario no es propiamente sobre diseño universal, sino es el test de inclusión de Bristol, que integra algunas dimensiones relacionadas con la atención a la diversidad, aparte de datos que están relacionados con aspectos socioeconómicos que nos van a permitir hacer un análisis más profundo de las percepciones que ustedes compartan. El cuestionario aborda 3 dimensiones. La primera dimensión es crear culturas inclusivas. La segunda dimensión se refiere a la parte de las políticas inclusivas, a las políticas inclusivas, y la tercera dimensión se refiere a las prácticas inclusivas. Entonces, su participación es muy importante. Este cuestionario lo hace la Universidad de Bristol en Inglaterra, se aplica en varios países, y en el caso concreto del que van a responder, todas las preguntas fueron sometidas a jueceo y fueron también revisadas en cuanto a la adaptación al idioma español. Entonces, este instrumento cuenta con una validación, y pues la intención que tiene es recuperar cuáles son las percepciones de los participantes que estamos teniendo con nosotros en cuanto a estos 3 aspectos de la inclusión y la atención a la diversidad: políticas, prácticas y la parte de cultura inclusiva. Entonces, les invitamos a que lo contesten. Yoxelin va a reenviar nuevamente a través del chat el enlace. Muy bien, pues vamos entonces a comenzar con esta tercera sesión, donde vamos a ver el principio 2. Recuperando un poco lo que hemos visto, creo que alguien quiere hablar. ¿Me pueden comentar, por favor? ¿O vamos bien? Vamos bien, doctora. Ok, gracias. De acuerdo a lo que hemos visto, el diseño universal para el aprendizaje es una metodología que nos permite dar una diversidad de opciones que están relacionadas con 3 aspectos básicos para el aprendizaje. El primero de ellos tiene que ver con la representación del conocimiento, y que se reconoce como el qué del aprendizaje. El segundo de ellos tiene que ver con las múltiples formas de actuar y evidenciar o expresar que algo se aprendió y que corresponde al cómo del aprendizaje, que es el que vamos a ver justamente hoy. Y el tercero de ellos, que vamos a ver la próxima semana, se refiere a las múltiples formas de motivación o compromiso, y está relacionada con el porqué del aprendizaje. Entonces, todo esto, aquí me gusta este Think Link, porque ustedes pueden, por ejemplo, dar clic a cualquiera de las pautas de este principio, perdón, a los principios de este enfoque de diseño, y van a encontrar dentro de cada una de estas las pautas. Entonces, van a encontrar diferentes actividades y diferentes ideas para que ustedes puedan instrumentar las actividades. Entonces, también van a encontrar las metas
que tiene cada principio. Por ejemplo, el principio de compromiso, que es el que vamos a ver dentro de 8 días, tiene por intención o por meta que logremos aprendices decididos y motivados. El principio de la percepción y de múltiples formas de percibir la parte de los contenidos o de representarlos, tiene la meta de lograr alumnos ingeniosos y conocedores, y el principio que vamos a ver hoy tiene por intención desarrollar estudiantes estratégicos y dirigidos a la meta. Entonces, aquí voy a compartir este enlace para que ustedes puedan ver esta interacción y ustedes puedan también aprovecharla, ¿no? Este es un Think Link que nos muestra pautas del diseño universal. Otro enlace importante que les invito a revisar son estos materiales de la INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnologías y de Formación del Profesorado en España, que tiene también algunos elementos importantes sobre la metodología DUA, y les voy a pasar este enlace también para que lo revisen. Tómenlo como si fuera una especie de microcurso que les puede ayudar a no solamente comprender las pautas, sino también a revisar algunos materiales adicionales como este, que me parece bastante interesante, que es el de estas experiencias DUA, que puede ser que hayan aplicado en otros escenarios educativos y que ustedes pueden tomar como referente, ¿no? Por ejemplo, estas publicaciones de Carmen del Alma Pastor, que de hecho es una autora importante en esta parte del enfoque DUA para concretarlo en la parte pedagógico y didáctica. Entonces, dicho esto y compartidos los enlaces, vamos a revisar el principio de hoy, no sin antes recordar que lo que buscamos son comprender los principios, pero vamos a aplicar acciones pedagógicas, didácticas, éticas, investigativas, donde vamos a concientizar y a sensibilizar y sobre todo acompañar a estas trayectorias. Entonces, vamos a recordar los principios y pautas del DUA. En la semana pasada vimos el principio de representación con estas 3 pautas: percepción, lenguaje, símbolos y comprensión. Y si ustedes recuerdan o ven el video de la semana anterior, les habíamos dejado que en un Padlet nos compartieran las acciones o las respuestas para generar un bosquejo de un diseño para aplicar el principio 1. Nos quedamos esperando la respuesta, así que les invitamos nuevamente a que lo llenen. Recuerden que parte también de obtener la constancia para esto no es solamente la asistencia, es un taller y por lo tanto también requiere las interacciones. Entonces les vamos a pedir que aquí coloquen su nombre y coloquen las respuestas a estas preguntas. Entonces, la semana pasada vimos cómo representar y esta semana vamos a ver cómo expresar. Entonces, vamos a trabajar con este principio 2, que tiene 3 pautas muy importantes. El principio 2 trabaja con la acción física, la expresión y la comunicación y la función ejecutiva. Vamos a ver en qué consisten cada una de ellas y solamente recuperar que el diseño universal para el aprendizaje lo importamos de la arquitectura para la parte de pedagogía y didáctica, en el entendido de que en la arquitectura es mucho más fácil generar propuestas de diversa índole que estar corrigiendo sobre la marcha. Por ejemplo, es más fácil poner un elevador antes que estar destruyendo edificios para ponerlo después. Es más fácil colocar rampas antes que hacerlo después. Y en el caso de nosotros, los educadores, lo que vamos a colocar son ajustes razonables o adecuaciones o adaptaciones curriculares. Entonces recuerden que trabajamos con neurociencias también y que dentro de las neurociencias trabajamos con cada uno de los principios diferentes áreas del cerebro. El día de hoy vamos a trabajar nuestra corteza prefrontal, que son estas redes estratégicas que nos van a ayudar a que como estudiantes, como aprendices o como aprendientes, nosotros demos de diferentes maneras respuestas a evidenciar que estamos aprendiendo algo. Entonces, por eso nuestras funciones ejecutivas del cerebro, nuestras posibilidades para comunicar y expresar una idea van a estar latentes. Pero ¿en qué consisten estas redes estratégicas que trabaja nuestra corteza prefrontal?
Pues consiste en que nosotros cuando aprendemos algo, pues para evidenciarlo, podemos tener diferentes opciones. Este principio del DUA se centra en que el profesor le presente opciones al estudiante para que él evidencie lo aprendido. Entonces, va a ser un principio que va a estar trabajando principalmente el estudiante, pero que el profesor va a poner en la mesa esta lista de opciones. Entonces, lo vamos a trabajar un poco diferente al que trabajamos la semana pasada. Entonces, vamos a tener 3 pautas que están relacionadas con los 3 tipos de opciones. Voy a dar entrada a alguien que quiere ingresar y van las opciones. Ahí les va. Vamos a dar opciones para la acción física. Y esta acción física tiene que ver con distintas respuestas para que nosotros manejemos nuestros sentidos, nuestra sensorialidad para evidenciar un aprendizaje. Entonces, esto resulta bastante interesante porque vamos a ver que no solamente vamos a trabajar con los sentidos, sino también vamos a trabajar con las tecnologías asistidas. Y la segunda pauta tiene que ver con la expresión y la comunicación. Estas destrezas que nosotros tenemos para expresar una idea de manera clara y fluida. Entonces, vamos a utilizar aquí lenguajes y sistemas de representación. Entonces, vamos también a utilizar estas opciones para que los estudiantes puedan presentar los productos o evidencias de aprendizaje ante una audiencia, pero pueden hacerlo de diferentes formas. Entonces, a esto se refiere esta segunda pauta. Y la tercera pauta se refiere a las funciones ejecutivas de nuestro cerebro. ¿Cómo trabajamos estos procesos de cognición en la corteza prefrontal, pero también de metacognición? Y cómo nosotros vamos estableciendo estrategias, por eso se trabaja mucho con redes estratégicas, estrategias para comunicar lo aprendido, pero continuarlo aprendiendo y hacerlo también de una manera más compleja. Entonces vamos a revisar estas 3 pautas y vamos a comenzar con un primer ejercicio, que en este caso tiene que ver que las pautas, la semana pasada veíamos que hay diferentes tipos de ajustes. En la semana pasada, cuando veíamos el principio de las múltiples formas de representación, revisábamos que nosotros podíamos hacer ajustes razonables en los materiales, en las estrategias, por ejemplo, y en algunas actividades. En esta pauta, la que vamos a ver hoy, vamos a trabajar 2 tipos de ajustes. Tomen nota, colegas. El primer ajuste tiene que ver en las actividades que va a hacer él o la estudiante para evidenciar lo aprendido y que pueden derivarse de una estrategia didáctica, claro que sí, o de varias. Y la segunda es la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar que esa evidencia efectivamente cumple con lo que se solicita o lo que se puede considerar como una intención formativa y por ende evidenciar, valga la redundancia, que se aprendió? Entonces, hasta aquí no sé si alguien tenga algún comentario o pregunta, pero vamos a aplicar el principio 2 a estos 2 aspectos, actividades de aprendizaje y estrategias de evaluación. ¿Puedo continuar? ¿Me comentan, por favor, si todo va bien? Al parecer sí, doctora. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar y vamos a regresar a las 3 condiciones de vida que hemos estado trabajando en este taller. Si ustedes recuerdan, estamos trabajando discapacidad visual. La semana pasada estuvimos presentando algunos ejemplos relacionados con la discapacidad. Esta semana, para este principio, vamos a trabajar con lenguas originarias y la que viene vamos a recuperar esta parte de los trastornos del aprendizaje. Entonces, hoy nos toca lenguas originarias o como vamos como un buen tiempo, puede ser que hagamos un ejemplo de este principio para cada una de estas condiciones de vida. Entonces, voy a empezar primero con la parte de lenguas originarias. Les compartí este enlace que aparece aquí en la presentación y que se los voy a pasar también dentro de nuestro chat de Meet. Ay, porque este artículo de las Naciones Unidas me parece que
tiene mucho que ver con el planteamiento de reconocer que las lenguas originarias no es solamente hablar una lengua distinta al español, sino también es meternos a una cosmovisión, a una idiosincrasia, a un intercambio cultural y a estos procesos de interculturalidad y transculturación, ¿no? Que son importantes en cualquier proceso formativo. Entonces, vamos a revisar de manera muy general este artículo de las Naciones Unidas y a grosso modo lo que quiero comentar es esto, ¿no? O sea, un hablante de lengua originaria distinta al español, pues es un hablante que no solamente domina dos lenguas o habla dos lenguas, sino que también es una persona que tiene una forma de ver el mundo, de entender el sentido y significado de la vida y por lo tanto también de concebir creencias, de concebir prácticas y comportamientos. Entonces, aquí la idea que les quiero plantear es que cuando nosotros tengamos estudiantes que hablen una lengua originaria distinta del español, pues vamos a tener, en este caso, una oportunidad única. Vamos a tener la oportunidad de aprender de la lengua, que de hecho hay varias lenguas dentro de una misma clasificación, hay variantes del náhuatl en cada una de las regiones y partes del país en las que se habla, por ejemplo, regiones del estado de Guerrero, partes del país, pero también vamos a aprender una cultura, una cosmovisión. ¿Y qué pasa con un estudiante que tiene esta condición de diversidad? En primer lugar, lo que sí les pediría sería que platicaran o platicáramos con ese estudiante o con esos estudiantes, ¿no? ¿Cuál es la lengua que hablan? ¿De qué parte del estado o de qué parte del país es esa variante de la lengua originaria que ellos hablan? Y también, por ejemplo, algunas situaciones como por ejemplo relacionadas con las costumbres, con la forma de entender el mundo, por ejemplo, algunas festividades, algunos significados, algunos rituales que se hagan y que nosotros también podemos aprender mucho de eso y que forman parte de este paso 1 y de este paso 2. El paso 1 es determinar las condiciones de diversidad, que en este caso estamos trabajando con lengua originaria, y el paso 2 es informarnos sobre esas condiciones de diversidad. Concretamente, en el caso de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación, tenemos hablantes y hemos tenido estudiantes hablantes de los 4 tipos de lenguas originarias que se hablan en el estado, que es Tunzaví, que sería un poco como mixteco, náhuatl, amuzgo y mepa, que hasta cierto punto y de manera no muy propia se le conoce como tlapaneco, pero el término correcto es mepa. Entonces, sería no solamente informarnos de qué lengua hablan, sino también toda esta cuestión de cosmogonía y cosmovisión, y también sería entender 2 cosas importantes. Primero, que ellos tienen una ventaja sobre nosotros, los que solamente hablamos el español o en el mejor de los casos un poco de inglés, ¿no? La ventaja es que conocen estos 2 mundos, el mundo es, hispanohablante y el mundo de su lengua originaria, pero también pueden tener una cierta desventaja. Y la desventaja es que como las lenguas no se traducen de manera literal, habrá palabras que posiblemente en el español no se puedan entender en la lengua originaria por las cuales no haya un significado muy claro y ellos y ellas puedan hacer una especie como de interpretación. Ahí vamos a desarrollar también con ellos habilidades de interpretación, habilidades de síntesis, habilidades de hacer analogías, de hacer metáforas. Entonces, este paso 2 es muy importante. Entonces, es necesario que nos acerquemos y hablemos con las personas que están en estas condiciones de diversidad.
¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? Sabemos que tenemos varios colegas y profesores también que están en esta situación. No sé si tienen alguna pregunta o comentario respecto al paso 1 y al paso 2 o podemos continuar. No, doctora, estamos bien. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a ver que ya que tenemos el paso 1 y el paso 2, que establecimos ese primer acercamiento, ese intercambio de ideas y también esa integración del acervo cultural que se comparte, vamos al paso 3. Y el paso 3 se refiere a elegir un contenido central y una intención formativa de la evidencia. Acuérdense que vamos a estar trabajando con evidencias que derivan de una actividad del aprendizaje. Entonces, en este caso, yo elegí el contenido central, objetivos de desarrollo sostenible y perfil de ciudadanía digital, que son contenidos que realmente estoy trabajando en una asignatura que se llama Manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y el contenido central, digamos que son los temas que me marca el programa de estudios o la secuencia didáctica, y la intención formativa se refiere a la acción, es decir, tiene un verbo que se relaciona con los niveles de complejidad del aprendizaje y que pueden estar asociados con las taxonomías de Bloom, de Marzano o cualquier otro tipo de taxonomía de verbos que ustedes empleen para redactar intenciones formativas, que en este caso es comprender, digamos que es un nivel arriba de conocer. Entonces, estamos en un nivel básico todavía y lo que se busca es que los estudiantes comprendan la relación que llega a existir entre los objetivos de desarrollo sostenible y el perfil del ciudadano digital. Entonces, si ustedes observan, la intención formativa cuenta con el tema, precisamente el tema que estamos trabajando, que en este caso son los ODS y perfil de ciudadanía digital, y cuenta con una acción, que en este caso es de un nivel de complejidad bajo, que es comprender. Este es el paso 1, 2 y 3. Vamos con el paso 4. El paso 4 les invita a que elijamos entonces, con base en esta intención que aparece aquí, que es la intención de comprender, elijamos criterios de evaluación. En este caso, los criterios de evaluación son estos aspectos que se van a valorar y que van a servir para tres cosas importantes. Primero, para dar una realimentación o un feedback a los estudiantes acerca de cómo van logrando o acercándose a esos aspectos. Número dos, para asignar con base en esa realimentación y en ese acercamiento una calificación que puede ser numérica o no numérica. Y tres, para evidenciar que efectivamente la actividad que cubre esta intención está siendo valorada con estos criterios y que por ende se logra esta intención formativa. Entonces, en este sentido, la evaluación y el aprendizaje y la evidencia de aprendizaje van muy ligados con la aplicación del principio 2. Entonces, para esto es importante también que la evaluación se centre en el proceso. Una evaluación centrada en el proceso es una evaluación que va a conectarse con acciones. Por ejemplo, en este caso, el primer criterio es qué tanto ellos realizaron una elección y una conceptualización de 1 a 3 objetivos de desarrollo sostenible. Les recuerdo que los objetivos de desarrollo sostenible, si nosotros hacemos una búsqueda acá y buscamos ODS, vamos a encontrar que son 17. Entonces, la idea es que de estos 17, en el primer criterio, ellos hayan elegido de 1 a 3 y que los hayan conceptualizado. Entonces, esto es un proceso que tiene que evidenciarse en la construcción de la evidencia. ¿Qué sería un producto? Un producto, por ejemplo, sería que ellos hubieran redactado, pues con los menores errores ortográficos, que ellos, por ejemplo, hubieran colocado imágenes o hubieran colocado audios, no sé, en este primer criterio. Entonces, la evaluación centrada en el proceso
tiene que ser, o tiene una connotación y sigue teniendo una relación con acciones. Entonces, vamos a encontrar posiblemente estos verbos que están un poco sustantivizados, si me permiten el término. Entonces, el criterio 2 es redactar 5 elementos del perfil de ciudadanía digital para que así también se establezca el primero y el segundo tema. Y el criterio 3 se refiere a la claridad en la relación, que en este caso la redacción quedaría de esta manera, quedaría, por ejemplo, relacionar, si nos vamos a esta estructura, relación clara entre los objetivos de desarrollo sostenible elegidos y el perfil y los elementos del perfil del ciudadano digital. Entonces, como pueden ver, tenemos ya 3 criterios que se centran en el proceso más que en el producto, porque este proceso lo tienen que cubrir al momento de construir la evidencia, que todavía no hemos dicho, ojo, qué evidencia van a hacer, porque para eso vamos al paso 5 y al paso 6. Pero hasta aquí el paso 4, el paso 3, ¿están claros? ¿Alguien me puede comentar, por favor, y compartir? ¿Podemos continuar? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Acuérdense que estamos trabajando la condición de vida relacionada con lenguas originarias. ¿Podemos continuar? ¿Puedo continuar? Me parece que sí, doctora. Al parecer, sí, doctora. Ok, gracias. Ahora, vámonos con el paso número 5. Y en este paso vamos a recuperar, por favor, Joxelin y Almaciela, compártame el enlace a la carpeta del Drive y me indican para que yo me meta y los muestre, por favor. Ese enlace a la carpeta del Drive nos muestra esta síntesis de las pautas del diseño universal para el aprendizaje. Como les había dicho, en esta guía, el principio 2 tiene 3 pautas que están numeradas de la pauta 4 a la 6. La primera pauta se refleja con esta cuestión de la interacción física, que es la pauta 4. La segunda pauta es con estas opciones para expresión y comunicación, que es la pauta 5, y la pauta 6, que es para estas funciones ejecutivas que acabamos de ver en diapositivas anteriores. Entonces, lo que vamos a revisar es cada una de las pautas, su subpauta, si me permiten el término, cuál es la descripción y algunos ejemplos de cómo implementarlo. En este caso, yo les propongo que para este ejemplo podemos construir, o los otros dos, nos da muy buen tiempo para que lo hagamos juntos. Para la pauta, para este principio vamos a aplicar la pauta número 4, la pauta número 5, que es proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. Entonces, fíjense, esta pauta está bastante interesante porque se refiere a que podemos dar las opciones para que el estudiante o los estudiantes utilicen múltiples medios de comunicación. Es decir, que tengan estos medios alternativos para expresarse. No todo es el ensayo, no todo es el video, no todo es el postear cosas en Facebook a través de texto, ¿no? Entonces, vamos a darle múltiples medios para que ellos expresen lo aprendido. La 5.2 son aquellas herramientas para la construcción y composición, por ejemplo, de una herramienta específica. Por ejemplo, si vamos a hacer algún simulador o si vamos a hacer alguna maqueta que implique, por ejemplo, un diseño geométrico, si vamos a hacer una composición musical como el papel pautado, o si vamos a hacer algún escenario en el que vamos a integrar diferentes elementos, podemos utilizar software o podemos utilizar también materiales físicos, ¿no? Ahora, la siguiente pauta tiene que ver con no tanto la acción de usar herramientas o usar medios, sino con definir competencias. Y fíjense que esta está bastante interesante porque se refiere a que nosotros podemos graduar la competencia para la práctica y la ejecución. Supongamos,
en una composición literaria, o si hablamos de algo también tan elemental como es construir un ensayo, nosotros podemos proporcionar diferentes opciones para que los estudiantes que tengan problemas, vámonos a trastornos del aprendizaje, por ejemplo, trastornos de dislexia, o en el caso de los colegas de lenguas originarias, que tengan algunos problemas de comprensión lectora, porque el texto tiene muchas palabras técnicas que no son traducidas a la lengua originaria, nosotros podemos proporcionar ayudas para que se logre esa competencia que finalmente tiene que ver con la comprensión lectora y la redacción de textos. Entonces, una ayuda puede ser, por ejemplo, colocar mentores, ¿no? Algún tutor par, algún profesor o el propio profesor se pone como mentor y le ayuda a los estudiantes que están en estas condiciones con diferentes estrategias que pueden ser todavía más profundas para atender específicamente la parte del trastorno en el caso de la dislexia, o en el caso de las lenguas originarias, la parte de la comprensión de los términos. A lo mejor ahí, previo a redactar un ensayo, se tendría que hacer con la ayuda del mentor, del tutor par o del tutor grupal o del asesor, un glosario de términos, o hacer una especie de listado de traducción de términos a la lengua originaria por ambos. Eso implicaría un trabajo de intercambio de ideas importante. Ahora, otra cuestión que se podría dar es hacer diferentes niveles de realimentación, en donde, por ejemplo, vamos presentando avances paulatinos del proyecto y se va dando realimentación primero en la estructura del ensayo. Después se va dando realimentación en cuanto a la coherencia y redacción de los textos, y después se va dando realimentación en cuanto a la profundidad. Entonces, este tipo de pautas que tienen que ver con graduar el apoyo para el logro de las competencias, tiene que ver mucho con dos aspectos: acompañamiento y realimentación continua. Adelante, ¿alguien quiere comentar algo? Creo que alguien levantó la mano. Sí, doctora. Agustín Solano López. Adelante, maestro Sí, Agustín, un gusto hola, que nos buena tarde. acompañe. Buenas tardes a todos. En esa parte que comentaba de hacer glosarios, también puede aplicarse para el profesor, para el asesor, es decir, en libretas, en las libretas, anotar palabras de la lengua, y poner en significado lo que dice en español, con la finalidad de que se crucen esos dos glosarios. O sea, se comparte un glosario en español dando la equivalencia a, bueno, si se puede decir algo que signifique lo mismo en español, y también otro glosario para el asesor, con la finalidad de que se pueda entender un poco mejor. Esto con la finalidad de que estén en una misma sintonía. Claro, y me parece Ajá. una súper recomendación, porque no es solamente el hecho de que nosotros vayamos a fungir, en el caso concreto de lenguas originarias, como los mentores y facilitadores, sino más bien también nosotros vamos a aprender esta cuestión de la lengua originaria. A lo mejor no la vamos a dominar, pero sí vamos a hacer ese intercambio cultural que tan atinadamente nos propone. Entonces, me parece una idea. ¿Usted lo ha implementado con sus grupos en campo, maestro? ¿Y cómo le ha ido? Sí, en alguna ocasión, cuando yo estuve trabajando en la montaña alta, estuve en dos zonas, una con donde hablaban Mepa y otro donde hablaba Tunsavi. Entonces, Ujú. esa la idea que se tenía, no mis ideas, sino que otros profesores que ya estuvieron en ese lugar habían hecho eso, un glosario de palabras para poder comunicarse o entender lo que estaban hablando, por ejemplo, en las reuniones con los padres de familia, con los estudiantes. Cuando encuentran esa misma dedicación, esa misma, el deseo de querer entender, pues se hace un poco más amable la estancia para poder comunicarse.
Y en esta situación también lo logré hacerlo en Tunsavi. Ya no tengo las libretas, pero sí es bueno hacerlo. También cabe aclarar que hay algunas palabras en español que se dicen así también literal, en el mixteco no existen y en el español no existen. Por ejemplo, se habla y cerveza, todos esos tipos de algunos objetos que en el español existen, pues se tienen que decir de manera literal. Sí, Sí, claro. Y esas palabras Ujú. literales, gracias, maestro Agustín, estas palabras literales también van a pegar mucho ahora en el significado y sentido que le dan los estudiantes que son hablantes de lengua originaria para incorporarlas a su proceso de aprender. Entonces, como les decía, aquí, a diferencia de otras condiciones en las que nosotros damos un apoyo, aquí es una cuestión recíproca. Damos y recibimos el apoyo porque nosotros también no somos necesariamente hablantes, y somos hablantes, pues qué bueno, pero no somos necesariamente hablantes y también estamos aprendiendo ese proceso. Entonces, esa sugerencia que hace el maestro Agustín me parece sumamente valiosa, que emularía a lo mejor un poquito este cuaderno de notas que aparece aquí, ¿no? Incluso algo tan simple como el poder saludar y el poder presentarte en la lengua de las personas que están integrando parte de tu claustro o de tu espacio escolar es algo súper importantísimo. Y qué bueno que nos dijo esto del querer entender, porque de hecho el querer entender es también la base importante de estos procesos de comunicación. Gracias, maestro Agustín. ¿Algo más que quiera agregar? Y no, por el momento sería todo. Dejo el espacio para que se desarrolle el tema y tal vez vengan otras ideas. Muchas gracias. Sí, claro que sí, van a venir otras y muchas más ideas porque vamos a aplicar otras dos pautas, espero y nos dé tiempo. Ahorita vamos a aplicar una, que es la pauta 5, que es la que les estaba poniendo en la pantalla. Y entonces la pauta 5, que es la que les ponía de proporcionar opciones para la expresión y la comunicación, tiene diferentes subpautas y nos vamos con esta. La 5.1, usar múltiples medios de comunicación. Entonces, aquí si revisamos el ejemplo, podemos, por ejemplo, revisar que podemos establecer desde objetos físicos manipulables para el caso de una persona con discapacidad visual, por ejemplo, como los modelos 3D, las regletas, los abacos o los bloques, hasta esta parte de la multimedia, ¿no? Que tiene que ver con redactar en texto, voz, dibujo, cine, música, movimiento, arte visual, o la parte también de trabajar un poco estas estrategias para la resolución de problemas. Entonces, lo que yo voy a aplicar aquí es la pauta 5 y la subpauta 5.1, usar múltiples medios de comunicación, y me voy a esta parte de componer y redactar en múltiples medios. Texto, voz, dibujo, cine, música, movimiento, arte visual, etcétera. Ahora, algunas variaciones que podemos hacer con esta subpauta es, por ejemplo, integrar lengua originaria y traducción al español. Ahí podemos hacer o echar mano de un tutor par o de un alumno que también puede hacer el trabajo en parejas o en triadas para que también ellos aprendan si hacen los trabajos en pequeños grupos o si hacen un trabajo colaborativo, implicaría a lo mejor a todo el salón, lo cual también sería bastante interesante ver cómo integramos esta traducción no literal, sino esta traducción guión interpretación de las ideas al español o de las palabras, como nos decía el maestro Agustín, del español a la lengua, pero que se puedan entender en ambos. Entonces, otra variación sería integrar palabras clave o bien la idea central, que en este caso, por ejemplo, si yo hablo de objetivos de desarrollo sostenible, posiblemente no haya una traducción literal a varias de estas lenguas, pero la idea central es lograr de manera conjunta un mundo mejor o salvar nuestra biodiversidad o hacer lo mejor para mantener un mundo para las generaciones futuras. Esa idea central la podemos discutir en el grupo y se puede traducir a la lengua originaria y puede incluso conectarse con alguna creencia, con algún ritual,
con alguna parte propia de la cultura de la lengua que estamos trabajando. Entonces, esto es la pauta 5, la subpauta 5.1, y ahora vamos con el paso 6. El paso 6, que es el último paso, implica aplicar el principio. En este sentido, el estudiante, ojo, no estamos hablando del docente, estamos hablando del estudiante, el docente y el estudiante, me falta aquí agregar, el estudiante y el docente plantea opciones. ¿Por qué pongo primero al estudiante? Porque acuérdense que un principio básico del diseño universal para el aprendizaje es la participación y el reconocimiento a la diversidad. Esto implicaría que yo le puedo preguntar a mis estudiantes en esta condición de vida de lenguas originarias, ¿cómo les gustaría presentar el trabajo? Y entonces también yo como docente puedo monitorear y puedo, digamos que, orientar estas diferentes opciones que les puedo dar en torno a esta subpauta, a los múltiples medios de comunicación. Entonces, con base en eso, el estudiante, ojo, de nuevo, va a elegir de entre las siguientes opciones una sola. Ahora, yéndome un poco al espacio que yo estoy trabajando, que es manejo de tecnologías de la información y la comunicación, en este ejemplo, todas nuestras evidencias las publicamos en el grupo de Facebook, pero de igual manera podría darse el espacio para que algunas evidencias se compartieran en la presencialidad en el salón de clases y pues se pudiera a lo mejor evidenciar. Si el grupo de Facebook es el espacio donde se concentran todas las evaluaciones y las calificaciones o los puntajes, pues que se pudiera también evidenciar ahí lo que se compartió en clase a través ya sea de una bitácora, una serie de preguntas o algo, o que alguien del salón o del equipo lo publicara y pues eso se resuelve. Ahora, vamos a dar 3 opciones, fíjense. Vamos a dar la opción 1 y vamos a suponer que esta opción nos la compartieron también los estudiantes y la implementó el docente con base en esta parte de la pauta, ¿no? Componer y redactar en múltiples medios. Entonces, una opción es que hagan un video de 3 minutos de duración a lo mucho, lo que llamaríamos un microvideo. La opción 2 es que hagan un texto escrito y este texto escrito y ese video, si ustedes recuerdan las diapositivas anteriores, tienen que cubrir con la elección y conceptualización, con la redacción de 5 elementos del perfil y con una relación clara. Entonces, si hablamos de estos 3 criterios se pueden aplicar para el video, para el texto o bien con los dibujos que van a integrar palabras en español y lengua originaria y que pueden representarse ya sea con dibujos de tipo físico o también con dibujos digitales o bien con una infografía. Entonces, si observamos la opción 1, 2 y 3, son opciones que entran en cualquiera de estos 3 criterios de evaluación y también son opciones que nos permiten trabajar el contenido central, que son estos 2 temas, y que nos permiten verificar si efectivamente las personas lograron la intención de comprender. Entonces, aquí la idea sería que de estas 3 opciones los estudiantes eligieran una. Y esto sería la forma en la que vamos a aplicar el principio número 2 del DUA en la pauta 5. No sé si alguien tenga alguna pregunta, porque tenemos bastante tiempo todavía para que hagamos este mismo ejercicio con alguna otra pauta. Entonces, cuéntenme si queda claro este ejercicio, si hay alguna observación o algún comentario al respecto, si creen que les pueda ser útil o no y cómo podríamos ayudarles. Adelante, colegas. ¿Hay algún comentario? ¿No? ¿Puedo continuar con la otra pauta? Al parecer no hay comentarios, doctora. Ok, miren, ¿qué les parece? Sí, antes de pasar, sí quiero mostrarles la pauta de las funciones ejecutivas, porque es una pauta bastante interesante que tiene que ver mucho con esta parte de la metacognición, metaevaluación, metaaprendizaje. Quiero presentarles que, como les comenté la semana pasada, hay algunas tecnologías inclusivas que nos pueden ayudar y que podemos también nosotros seguir buscando más en Internet, ¿no? Pero tampoco quería dejarlo como
muy de lado. Entonces, miren, aquí tenemos esta página del Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, que me parece una muy buena opción para darnos ideas, no necesariamente para bajar de aquí los pictogramas, pero sí para darnos ideas de cómo los pictogramas pueden ayudarnos para, por ejemplo, estos aspectos de palabras clave o estos aspectos de palabras que no tienen traducción a la lengua originaria, o en el caso, por ejemplo, de la dislexia, para la asociación de algunas palabras con algunos fonemas o con algunos usos de algunas letras, o en el caso, por ejemplo, de un trastorno del espectro autista, para dar idea de una secuencia o de una rutina que se va a llevar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas opciones, estos recursos, el recurso de pictogramas, donde nosotros podemos, por ejemplo, buscar un pictograma sobre alimentación y nos van a salir resultados para que nosotros generemos lo que queramos, ¿no? O sea, puede ser que generemos un pictograma con algunas palabras o generemos una secuencia de rutinas con algunos verbos y palabras cortas. También esto nos puede servir para diferentes niveles educativos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es copiar la imagen y pegarla, ¿no? Pegarla en cualquier lugar y pues utilizarla. Perdón, aquí no tuve algunos problemitas técnicos, pero la idea es pues que nosotros utilicemos o descarguemos la imagen y la insertemos, ¿no? Entonces aquí también tenemos dentro de las otras categorías, por ejemplo, algunos materiales, ¿no? Que principalmente son para nivel básico, igual puede servir para, yo creo que también puede adaptarse para los diferentes trastornos que puede llegar a haber en nuestra aula o para hacer ese primer encuentro entre la condición de vida, las condiciones de vida que estamos trabajando y que veamos cómo está ese intercambio. En el caso de un hablante de lengua originaria con un maestro que solamente habla el español, pues cómo entendemos, por ejemplo, algunas normas sociales del aula, ¿no? Si hay algunas traducciones literales, ¿no? O, por ejemplo, también cómo entendemos las formas verbales o algunos, también si estamos viendo una asignatura que es muy abstracta o que tiene varios conceptos particulares, como es el caso de tecnologías. En tecnologías trabajamos con conceptos y términos que seguramente no van a tener una traducción literal. Podamos hacer este tipo de cuadernillos donde, por ejemplo, hagamos un cuadernillo de etiquetas. Imagínense que estos no son animales marinos, sino que son, por ejemplo, normas de etiqueta en Internet, y una norma sería evitar escribir en mayúsculas. Ponemos nuestro pictograma y ponemos la traducción en el idioma, en la lengua originaria y en el español. Y esto es un trabajo que se puede hacer perfectamente por todo el salón y podemos aprender cómo se dicen las etiquetas en náhuatl y cómo se dicen en español. Adelante, ¿alguien quería comentar algo? Sí, doctora, el asistente Agustín Solano López. Adelante. Sí, algo es muy interesante lo que comenta en esa parte, muy interactivas esas páginas. También complementando este tipo de materiales, hay que ver también las situaciones culturales en las que se encuentran. Por ejemplo, en varios municipios, en varias comunidades, se destacan porque hacen alguna manualidad. Por ejemplo, en las comunidades donde yo estuve, hacían sombreros con hojas de palma y hacían sopladores también con hojas de palma. Ahí también pueden hacer algún recurso que pueda ser muy viable para estas actividades. Excelente. Sí, sí, la parte cultural es una parte súper importante cuando trabajamos con estudiantes que están en esta condición. Entonces va a ser también muy interesante que hagamos ese intercambio. Pues cómo se celebra aquí, o por ejemplo, cuál es el significado de la lluvia o de este día o de esta celebración acá en el pueblo y cómo se celebra en el caso donde yo vengo, ¿no? Y también podemos meterlo
en estos elementos o materiales que estamos revisando. Entonces, les acabo de copiar y pegar todas estas páginas y también hay otras páginas, por ejemplo, como esta de Soy Visual. En esta situación de Soy Visual, pues también tiene que ver con estas categorías, ¿no?, de imágenes para presentar algunas ideas y, por ejemplo, vienen materiales clasificados. Por ejemplo, aquí tenemos estos materiales en la parte de matemáticas. Yo sé que posiblemente en un entorno universitario pues haya algunas variaciones, pero no soslayo también que puede haber algún material posiblemente que nos pueda ayudar en algo, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, en la parte de lectoescritura, pues sí, tenemos como que los elementos muy básicos para dar el abecedario, pero seguramente también si nosotros revisamos otro tipo de etiquetas, pudiéramos encontrar algunos materiales más relacionados, ¿no? Incluso yo también me voy para una situación también que tenemos la disortografía, que son aquellos errores ortográficos que, bueno, pueden estar asociados también a trastornos de dislexia, pero que también los estudiantes que, digamos, no están en esa condición, también tienen problemas de ortografía y uso de gramática. Entonces, tendríamos que ver y revisar los materiales para ver si en algún momento dado no tenemos a lo mejor un material, pero sí tenemos algunas ideas que nos pueden servir, ¿no? Entonces, está bastante interesante y vamos a ver otro, que es esta parte de From Text to Speech. Esta aplicación, bueno, este espacio de From Text to Speech, déjenme ver por qué no me carga. Bueno, con estas situaciones de la ciberseguridad y todo, pues sí, llega a haber algunas páginas que suelen tener algunos problemas, pero cuando yo la probé, cuando yo la probé no me hacía esto, pero la ventaja que tiene esta página es que cualquier texto te lo convierte en audio. Entonces, esa es una ventaja importante. Vamos a ver si esta otra me puede abrir. Entonces, aquí, este sería el texto a voz, ¿no? También es algo similar. Y miren, esta no tiene restricciones. Convertimos texto a MP3 y lo que hacemos, pues, es colocar aquí el texto. Déjenme, a ver, colocamos algo. Vamos a colocar, por ejemplo, este texto. Y vamos a ver cómo nos los convierte a audio. Esto nos va a ahorrar trabajo en cuestiones de los estudiantes que requieran o también si queremos nosotros colocar audio. Tiene sus limitaciones como todo, entonces vamos a ver cómo nos pone el español y vamos a darle generar archivo de audio. Aquí el punto es que no les puse punto, por ejemplo. Entonces, si yo pongo un punto acá, un punto final, vamos a ver si genera algún cambio, ¿no? Vamos a revisar. Ajá. Entonces, como ustedes pueden ver, llega a ser una pausa, pero pues no es un elemento infalible, pero es un elemento que nos puede ayudar hasta cierto punto a pues probar esto, ¿no? Ahora, tenemos también otros elementos como Audacity. Audacity es un software de edición de audio y este software de edición de audio, en lo particular, lo he lo he utilizado principalmente para podcast. Me ha ayudado, por ejemplo, a hacer una edición y grabación integrando también otro tipo de sonidos, principalmente pistas musicales, y con eso he hecho varios podcasts que también he utilizado para los cursos de DUA, para múltiples formas de representación. Es el principio que vimos la semana pasada. Y también tenemos de Online Voice Recorder, que nos ayuda, es una grabadora de voz en línea y también podemos nosotros utilizar este dictáfono online, ¿no? Que es también una herramienta que nos ayuda
a, pues, a trabajar con nuestra voz, ¿no? Entonces, podemos nosotros, vamos a ver si podemos hacer una prueba con este grabador de voz. Entonces, como ustedes pueden escuchar, podemos editar o guardar y ya tenemos también ahí nuestro record o nuestra grabación en formato MP3, que también es un formato muy amigable y que, pues bueno, también desde el dispositivo móvil pudiéramos utilizar nuestra grabadora de voz. Y finalizo con este recorrido con Google, que Google, bueno, yo tengo varios, nos permite generar diagramas, porque los diagramas también pueden entrar dentro de estas múltiples formas de acción y expresión. Entonces, esta es una aplicación bastante amigable, donde nosotros simplemente creamos un diagrama, pinchamos para editar un título, colocamos el tema y empezamos a colocar las diferentes ramificaciones, y dentro de estas ramificaciones podemos colocar texto, enlaces a sitios web, subir una imagen o buscar una serie de iconos también para representar parte de la idea. Podemos hacer público nuestro diagrama y podemos compartirlo a través de un enlace que puede estar también instalado en redes sociales, o podemos descargarlo como imagen, como formato PDF, y pues está también esta opción importante de Google, que es un organizador gráfico de Google, por cierto. Entonces, como ustedes pueden ver, podemos también tener nuestra galería de los diagramas, copiarlos, hacer un duplicado y empezar a generar otros más. Entonces, hasta aquí, pues me parece que sí nos comió un poquito el tiempo, pero no quería dejar de lado las tecnologías inclusivas. ¿Qué les parece si aprovechamos estos 3 minutos que nos quedan para hacer este último ejercicio, igual con lenguas originarias, pero ahora vamos con funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas tienen que ver con, por ejemplo, estos apoyos que nosotros damos a los estudiantes para que se puedan establecer metas. Esto funciona mucho en los trastornos del aprendizaje, pero también funciona muy bien en lenguas originarias cuando estamos hablando de un aprendizaje paulatino. Y también esto implica, por ejemplo, que el estudiante va a tener claridad en visibilizar los objetivos que quiere la actividad, pero también los objetivos que él va a ir logrando paulatinamente como parte de quien ejecuta esa actividad. La otra es que también lo podemos apoyar para la planificación y el desarrollo de sus propias estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, una situación que en lo particular me ha ayudado mucho es esta cuestión de pensar en voz alta para trastornos como la dislexia, o que digan verbalmente las palabras que se escriben. Entonces, también nosotros podemos incorporar estas estrategias de lectura en voz alta o estos avisos de, por ejemplo, parar y pensar. Un aviso de parar y pensar implica que si yo estoy leyendo, por ejemplo, un texto, el monitor o el asesor que está a mi lado puede captar la idea y decirme o mostrarme algún aviso o darme una pauta para que, ok, paremos y pensemos en esa idea, reflexiónala, interprétala, explícala con tus palabras y ahora tradúcela a tu lengua originaria o represéntalo dentro de estas connotaciones culturales de tu lengua. Eso puede funcionar interesante, de una manera muy interesante en la parte de las ciencias sociales, la literatura, incluso estas cuestiones de asignaturas de psicología o de pedagogía también. Y la parte de facilitar la gestión de información y recursos, que nos va a ayudar precisamente con esto que acabo de mostrar, el Google como un organizador gráfico, por ejemplo, para que podamos representar cómo está estructurada la información y favorezcamos la memoria de trabajo. Y fíjense que esto también, en lo particular, yo estoy trabajando los mentefactos, y los mentefactos como unas actividades en donde, déjenme ver si tengo por aquí un mentefacto para que yo comparta, actividades donde nosotros podemos encontrar diferentes tipos de oraciones. Entonces, en los mentefactos nosotros podemos integrar oraciones que pueden tener relación, que no pueden tener relación,
que pueden tener un grado de subordinación, por ejemplo. Entonces, déjenme ver si podemos mostrar algunos. Déjenme ver un segundo antes de irnos. Y tengo, de hecho, un video de cómo hacer mentefactos en Internet. Mentefactos. Un segundo. Aquí está. Voy a adelantar el video y ahorita vuelvo a compartir pantalla porque dejé de compartir, ¿verdad? Voy a volver a compartir. Y miren, Sí, este video, ahí va, denme un segundo. En este video, aquí por ejemplo, este mentefacto lo hice en Google. Y si ustedes observan, el mentefacto tiene algunas relaciones excluyentes, es decir, algunas cuestiones que no están directamente relacionadas con la idea central, parte de una idea central, parte también con una idea supraordinada, que es la que tiene una jerarquía alta con relación a la idea central, unas oraciones isoordinadas, que son las que tienen una relación no jerárquica con la idea central, y una infraordinada, que son aquellas características que sí tienen una relación de jerarquía con la idea central. Entonces, yo los invito a ver el video del mentefacto. Hay otros videos también en Internet, no es forzosamente el mío, pero el mentefacto puede ser también un organizador gráfico que pueden realizar los estudiantes, concretamente los hablantes de lenguas originarias, que es lo que nos toca ver hoy, para que también ellos vean estas estructuras internas o cómo se organiza la información y cómo esa organización de la información que están viendo en el mentefacto también les puede ayudar a comprenderla mejor. Entonces, aquí van esas ideas. Y la otra idea sería, por ejemplo, aumentar esta capacidad para que los propios estudiantes, y mucho ojo aquí, no los maestros, los estudiantes hagan un seguimiento de sus avances. Entonces, aquí la idea, por ejemplo, es que nosotros podamos darles la opción a ellos de que planteen preguntas de reflexión. Por ejemplo, una pregunta de reflexión con relación a esta actividad de los mentefactos sería: ¿qué he comprendido hasta ahora o qué no he comprendido hasta ahora? Es una pregunta sencilla, elemental, para que el estudiante pueda continuar con la actividad del mentefacto o en su defecto reciba ese feedback o esa atención. Y también nosotros podemos hacer algo más gráfico, podemos hacer una tabla en el cuaderno con los estudiantes o podemos hacer una tabla un poco más visible en el salón de clases, donde cada uno de ellos, y eso sería una buena práctica interesante, no con la idea de competir, sino con la idea de ayudarse, solidarizarse, que hicieran unas representaciones de cómo van con sus progresos, no calificaciones. Por ejemplo, cómo están antes y después de este proyecto. ¿Qué elementos comprendían? Podemos poner los elementos en el eje de las X y los niveles de comprensión, mucho, alto, poco, como la escala que ustedes quieran, en el eje de las Y. Y podemos poner estos señalamientos que pueden tomar la forma de stickers o caritas sonrientes, dependiendo del nivel educativo o de lo que sea atractivo para los estudiantes, y ellos pueden ir poniendo sus reacciones y pueden estar visibles para todas y todos, todes, y así también ayudarles a hacer un seguimiento a sus avances. Ojo, no estoy hablando de un seguimiento a su calificación, estoy hablando de un seguimiento a sus avances. Entonces, pues creo que tenemos bastante que trabajar y ya tenemos también el enlace para la asistencia de hoy, pero también tenemos el enlace para el cuestionario y nos falta el enlace a la carpeta del Drive. Si lo puedes volver a compartir, por favor, Joxelyn, para que yo vuelva a recuperar esto. Y les comparto, por ejemplo, que en la carpeta del Drive, que sigo compartiendo pantalla ya para cerrar, en la carpeta del Drive tenemos estos materiales. Lo que ustedes van a encontrar es este documento que les estoy presentando y van a encontrar también esta presentación de hoy, que se los vamos a subir, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier situación, aquí está mi correo
y vamos a pedirles que no se les olvide acompañarnos en nuestra última sesión, porque en la última sesión nosotros vamos a trabajar este último principio, que es el principio de las múltiples formas de motivación. Vamos a ver cómo podemos generar no solamente esto de motivar a la persona para que no desista, sino también dos elementos más que acompañan a la motivación. Uno es la responsabilidad y el otro es el compromiso. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto desde el DUA? No se lo pierdan la próxima semana. ¿Algún comentario o alguien tiene alguna pregunta? Ok, pues si no hay comentarios y preguntas, les agradecemos mucho su asistencia y este video estará posteado en YouTube. Vamos a estarles enviando los enlaces a través del grupo de comunidad de SED y esperemos que quienes no se han podido conectar por cualquier situación los puedan revisar. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy y al maestro Agustín en particular porque nos aportó mucho, ideas muy valiosas para trabajar el día de hoy. Para la siguiente semana vamos a trabajar trastornos del aprendizaje. Vamos a aplicar la pauta DUA con estas condiciones de vida de trastornos. ¿Cómo le hacemos para que un estudiante que tiene un trastorno como dislexia o discalculia no desista, no se desespere y sepa manejar la frustración? Que de hecho también esto nos va a servir para todos los estudiantes que tienen diferentes condiciones como la aversión a las matemáticas, por ejemplo, o estas dificultades de lectura y escritura. Entonces, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.